Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a este lugar que el Señor nos ha regalado para que como familia espiritual podamos ofrecer culto a nuestro Dios, al único Dios verdadero. Sean todos bienvenidos. Nos está visitando, bueno, va de pasadita, no es que nos está visitando, el pastor José Antonio Lizarazo, su esposa y sus lindos hijos. Isaac, nos gozamos tanto y nos alegra tanto que cuando ellos vienen, eh, me alegra tanto que ellos nos visiten. Isaac, Magdiel y Natalia. Ellos me dicen abuelo y yo los amo y los bendigo y espero pues que José Antonio y Marbeli sigan dándole esa, esa instrucción espiritual y bíblica para que vayan creciendo en el temor del Señor y formen en ellos un corazón de siervo, predicadores de la palabra y que puedan alcanzar muchas bendiciones. Así que nos alegra mucho, José Antonio, Marbeli. Los muchachos salieron, ¿verdad? Isaac y Magdiel y Natalia. Y que su estadía por acá sea muy placentera. Hermanos, me indican que una niña que está recién nacida, sobrina del hermano Camacho, se llama Noa Gabriela. Ellos están pidiendo oración porque en este momento está entrando a quirófano. Ella nació con una deformación en la columna. Los médicos como que no se dieron cuenta en el embarazo de esta anomalía y pues está en este momento preciso entrando a quirófano. ¿Qué tal si le acompañamos en oración para que el Señor dirija a los cirujanos, al anestesiólogo y al cuerpo médico que está allí en esa sala quirúrgica y el Señor pueda enderezar lo que no está bien en el cuerpecito de esta niña recién nacida? ¿Qué tal si están en pie, hermanos, y clamamos a Dios por un milagro para esta bebé Noa Gabriela? Ore a Dios, ore al Señor, ponga en su corazón el nombre de esta niña y clame a Dios, el que es todopoderoso y que para quien nada es imposible. Señor, presentamos a esta niña, Noa Gabriela. En este momento, Señor, ella está a tu fiel cuidado en las manos de estos cirujanos. Señor, imploramos misericordia. Señor, te pedimos por la sanidad de esta niña. Señor, Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, por favor, dirige a estos médicos para que hagan el mejor trabajo en el cuerpo de esta niña. Hágase tu voluntad, Señor. Oh Señor, oh Señor, de ti viene y procede la vida, la salud. Por eso te rogamos, oh Señor,
que obres en el cuerpo de esta niña y que se haga tu voluntad. Tu palabra dice que tú eres el que entretejes a los niños en el vientre de sus madres. Y son tus manos las que los forman, Señor. Si lo que está deformado en ella, oh Dios, tú lo puedes corregir, hazlo según tu buena voluntad. La encomendamos a tu fiel cuidado y a la buena dirección de tu Espíritu Santo. Oh Señor, para ti toda la gloria por lo que va a suceder. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden estar sentados, hermanos. Después de aquella dramática noche, o en aquella dramática noche, después de la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní, finalmente Jesús fue arrestado. Llegó una turba a la medianoche al huerto donde Jesús estaba, lo arrestaron, le amarraron las manos, semejante a como amarraban a los corderos cuando iba a la mesa del sacrificio. Los corderos eran amarrados de las 4 patas, eran inmovilizados. Después venía el sacrificio. Aquella noche Jesús, como el Cordero de Dios, fue amarrado y fue llevado a la mesa. 2 tribunales donde Jesús estuvo después de la medianoche hasta la mañana del día siguiente. Desde esa medianoche hasta la mañana del día siguiente, Jesús fue sometido a 2 tribunales. Un tribunal religioso encabezado por los sumos sacerdotes Anás y Caifás, pero sustentado o apoyados por el Sanedrín, por los fariseos, por los líderes religiosos de aquel entonces. Ellos fueron los que arrestaron a Jesús y lo llevaron al tribunal religioso encabezado por Anás y Caifás. A la mañana del día siguiente, en ese tribunal Jesús fue sometido a un juicio ilegal, completamente ilegal, porque fue un juicio privado, cuando la ley judía dice que toda persona tenía que ser juzgado de una manera pública. Había una plaza pública donde se hacían los juicios a la luz del día. Este juicio de Jesús fue de la medianoche para la madrugada, a puerta cerrada. Tanto así que ellos buscaron testigos falsos y lo llevaron para testificar falsamente contra Jesús. Ese tribunal fue de la medianoche para la madrugada hasta la mañana. Luego, después que ellos dan su veredicto en base a pruebas falsas, ellos no podían matar a Jesús. Ellos no tenían autoridad para matarlo. Por eso lo remiten al siguiente tribunal. En la mañana lo llevan al tribunal político militar, que era encabezado por Herodes y por Poncio Pilato. Ese juicio fue en la mañana. Ya el tribunal
religioso habían dado su sentencia. Era digno de muerte. La causa, blasfemia, porque él se hizo llamar Hijo de Dios y porque él dijo que era el rey de los judíos. Esa fue la causa, blasfemia. Por lo tanto, según la ley judía, era digno de muerte porque se hizo pasar como Dios. Luego lo llevan al tribunal político delante de Pilato y delante de Herodes y le dicen: esta es la sentencia contra este hombre que es judío, pero los únicos que pueden matarlo es ustedes. Aquí están y aquí están las pruebas. Ellos examinaron a Jesús. Ellos vieron las evidencias. Pilato lo examinó 2 veces. La segunda vez lo recibe de Herodes. La primera vez, él le pregunta: ¿quién eres tú? Jesús le dijo: yo soy la verdad. ¿Qué es la verdad?, dijo Pilato. ¿Quién es la verdad? Jesús no respondía nada. Ni en el primer tribunal, Jesús no dijo nada. En el segundo tribunal, el tribunal político, Jesús dijo: yo soy la verdad. Pilato dijo: no veo causa alguna de muerte de este hombre. Este hombre es inocente. Y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres? Y él dijo: soy de Galilea. Ah, eres de Galilea. Entonces la jurisdicción del juicio le corresponde a Herodes. Entonces Pilato remitió a Herodes la causa de Jesús. En aquel tribunal, en el tribunal de Herodes, Jesús recibió burla, Jesús recibió afrenta y vergüenza porque se burlaron de él. Y como no hallaron y no tampoco Jesús respondió nada, él guardó completamente silencio. Se lo devuelven a Pilato. Pilato lo vuelve a interrogar. Y cuando lo interroga, él dice: no, este hombre es inocente. Y lo presenta delante del pueblo, donde está todo el pueblo encabezado por los fariseos y el Sanedrín completo. Pilato les dice: este hombre es inocente. Y ellos comenzaron a gritar, agitados por los líderes religiosos: crucifícale, crucifícale y crucifícale. Allí es entonces cuando Pilato va al lavacro, pide una vasija de agua, se lava las manos y les dice: la sangre de este hombre sea sobre ustedes. Y sentenció a Jesús a muerte. Esto a manera de introducción para decirles, hermanos, que lo más sorprendente de todo esto es que no es el juicio falso que se montó contra Jesús en el tribunal religioso, las falsas acusaciones. No es la actitud de Pilato, un hombre cobarde, aunque tenía el poder para liberar a Jesús porque él lo encontró inocente, fue tan cobarde que no ejerció su autoridad para liberar a Jesús. No es la actitud burlesca y grotesca de parte de Herodes. Eso no es lo que llama la atención. Lo que llama poderosamente la atención es el silencio de Jesús ante estos 2 tribunales. La pregunta es: ¿por qué Jesús guardó silencio? ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué Jesús, sabiendo que
en ambos tribunales tenía la oportunidad de oro para demostrar su inocencia. Él tenía todos los argumentos para probar su inocencia. ¿No era esa la oportunidad que él tenía para demostrar quién era él? Y definitivamente revelarse quién era él y defender su causa. Esas preguntas nos llevan entonces a reflexionar acerca de el silencio del Cordero. ¿Por qué Jesús no abrió su boca? ¿Por qué Jesús no se defendió? ¿Por qué Jesús no aprovechó para demostrar su inocencia? Amados hermanos, esto nos lleva a un cumplimiento profético que está en Isaías 53. Quiero que me acompañen a Isaías 53. Isaías 53. Y vamos a leer del 3 al 7. Aquí está el cumplimiento profético del silencio del Cordero de Dios. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, del 3 en adelante: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y aquí está lo que ocurrió con Jesús. ¿Por qué guardó silencio? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Lo que ocurrió con Jesús en aquellos dos tribunales, de por qué Jesús no abrió su boca, por qué Jesús no se defendió, precisamente para dar cumplimiento a esta profecía que ocurrió 700 años antes de que ocurriera los juicios contra Jesús. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús es el Cordero de Dios. Él es el Cordero inmolado. Dice aquí que él enmudeció en medio de su aflicción y de su quebrantamiento y de las injusticias que se estaban cometiendo sobre él. Él no abrió su boca, no se defendió, no dijo nada para probar su inocencia, sino como un cordero maniatado, inocente, puesto sobre la mesa del sacrificio, no abrió su boca. Los corderos, cuando van a ser sacrificados, e inclusive cuando sienten cerca la mano de su verdugo, del que los va a matar, muchos de ellos hasta lamen la mano de su verdugo. Son tan inocentes. Lo mismo ocurrió con Jesús. Jesús en la mesa del sacrificio, donde estaba siendo ejecutado,
donde estaba siendo puesto, no abrió su boca, no se defendió, sino que pacientemente esperó ser degollado, como ocurrió después que fue sentenciado Jesús a la muerte. Esto es lo sorprendente, hermano. El silencio del Cordero de Dios cuando fue presentado delante de sus verdugos. Jesús pudo haberse defendido. Él tenía todos los argumentos. Jesús sabía que lo que estaba ocurriendo en el tribunal religioso estaba totalmente fuera de la ley judía. Porque la ley judía dice que todo aquel que va a ser juzgado tiene que ser llevado a la plaza pública donde ocurren los juicios. Eso no estaba ocurriendo con él. Él pudo haberse defendido. Jesús sabía por la ley judía que los juicios tenían que ser públicos, no privados, como estaba ocurriendo con él. A él lo estaban juzgando y lo estaban sometiendo a un juicio que era privado y viciado de toda legalidad. En la madrugada, Jesús sabía que los testigos que habían buscado y que los habían comprado estaban testificando falsamente. Jesús lo sabía. ¿Por qué Jesús no se defendió? Lo mismo ocurrió porque cuando va delante de Pilato, al tribunal de Pilato y al tribunal de Herodes, Jesús sabía que se estaba cometiendo injusticia contra él, porque él no estaba armando ninguna sedición. Jesús no estaba levantando a la nación judía contra el imperio romano, como estaban unos falsos testigos diciendo. Los escribas estaban diciendo, tenemos un testigo que Jesús ha dicho que no se le dé impuestos al gobierno. Jesús ha dicho que Roma va a caer. Testimonio falso, y Jesús lo sabía. ¿Por qué Jesús no se defendió? Amados hermanos, aquí está la centralidad de la enseñanza para nosotros en esta mañana. Es responder a la pregunta, ¿por qué Jesús guardó silencio? ¿Por qué Jesús no se defendió? Y consigo, hay varias razones, pero quiero centrarme en dos en esta mañana. La primera es de por qué Jesús guardó silencio ante aquellos dos tribunales. En primer lugar, para cumplir el plan eterno de redención y permanecer fiel a la voluntad de su Padre. Esa es la primera razón por qué Jesús guardó silencio como el Cordero de Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, dice allí mismo en Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Mire lo que dice. Me encanta este versículo porque da una respuesta muy clara de por qué Jesús guardó silencio como el Cordero de Dios. Dice el versículo 10 del 53 de Isaías, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y aquí está, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y la voluntad de su Padre, de Jehová, será en su mano prosperada. Es decir, que había un plan de redención diseñado en la eternidad y que Jesús había venido a este mundo a cumplir ese plan. Con guardar silencio y no defenderse, Jesús estaba sujetándose a ese plan.
Jesús estaba sometiéndose al cumplimiento fiel de la voluntad del Padre. Es decir, con guardar silencio, Jesús cumplía el desarrollo de ese plan. Si Jesús se hubiera defendido, amados hermanos, Él hubiera triunfado en los tribunales humanos, pero nosotros hubiéramos perdido en el tribunal eterno. Si Jesús se hubiera defendido, hubiera ganado en el tribunal humano, pero nosotros hubiéramos perdido en el tribunal de Dios. Por eso Jesús guardó silencio, porque Él sabía que su silencio nos estaba dando a nosotros perdón. Con su silencio nos estaba redimiendo. Con su silencio nos estaba comprando con precio de sangre. Él estaba ocupando un lugar que a nosotros nos correspondía. Él no pecó, nosotros sí, pero su inocencia nos salvó a nosotros de la condenación eterna. La Biblia dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que las naciones van a acudir ante el trono de Dios para ser juzgados. Jesús evitó que nosotros, los creyentes en Él, pasáramos por ese trono para ser juzgados. Por eso Él guardó silencio. Él prefirió perder aquí para que nosotros ganáramos allá. Eso es, en primer lugar, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Jesús guardó silencio como el Cordero de Dios? Si Jesús hubiera demostrado su inocencia, por supuesto que Él hubiera ganado. Él tenía todos los argumentos para ganar ante estos dos tribunales, pero Él prefirió perder. Mire lo que dice. Segunda a los Corintios 5:21. Vamos a segunda a los Corintios 5:21 para que veamos esta gran verdad. Aquí está la segunda respuesta a la pregunta de por qué Jesús guardó silencio ante los tribunales humanos. Segunda a los Corintios 5:21, el cual dice de la siguiente manera: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús no pecó. Dice la palabra de Dios, hermanos, que en él no hubo engaño. En su boca no hubo engaño. Nunca engañó a nadie. Nunca mintió. Jesús no cometió pecado. Nosotros sí. Por eso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, recayeron sobre la inocencia de Jesús en aquella oportunidad. Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esas son las dos razones por las cuales Jesús guardó silencio cuando estuvo ante estos dos tribunales. La palabra del Señor, hermanos, es muy clara. Jesús, que fue condenado en el tribunal humano, en él recayó todo el dolor del pecado. Sobre él recayó todas nuestras vergüenzas, todas nuestras humillaciones como hombres y mujeres pecadores, recayó sobre Jesús. Ciertamente, hermano, eso estaba allí presente. Por eso Jesús guardó silencio. Ahora, en la primera carta de Pedro,
Vamos a primera carta de Pedro. Pedro, ya un hombre maduro en la fe. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo 21 al 25. Encontramos esto. En la fe de un hombre que quiso convencer a Jesús que él no sufriera. Porque cuando Jesús le declara a sus apóstoles que era necesario que él sufriera y padeciera al llegar a Jerusalén, cuando ellos llegaran a Jerusalén, Jesús le dijo, es necesario que yo sufra, que el Hijo del Hombre sufra de manos de los fariseos, de los saduceos y de los impíos. Y Pedro les dijo, no, Señor, no puedes sufrir, tú no puedes morir. Jesús voltea y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Quién era el más interesado de que Jesús no sufriera lo que él sufrió? Satanás. Por eso Satanás había puesto ese pensamiento en Pedro para tratar de convencer a Jesús que evadiera el sufrimiento, que escapara del sufrimiento. Pero Jesús lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque el que quería desviar la atención de Jesús del sufrimiento era Satanás. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Aquel mismo Pedro que quiso reconvenir a Jesús sobre evitar el sufrimiento, ahora lo encontramos con una madurez espiritual de tal magnitud que nos inspira a nosotros en el día de hoy. Lean conmigo del 21 hasta el 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El versículo 24 es una alusión directa que está haciendo el apóstol Pedro a Isaías 53. Él está citando aquí Isaías 53. ¿Y de qué habla Isaías 53? Habla del siervo sufriente, habla del Cordero de Dios, habla de aquel que inmudeció, aquel que no abrió su boca antes sus verdugos. Pedro está citando Isaías 53. Y es muy interesante, hermanos, porque de este pasaje yo quiero que nosotros nos hagamos dos preguntas. De este pasaje que terminamos de leer,
de este pasaje surgen dos preguntas que nosotros debemos responder. La primera pregunta es, ¿qué fue lo que sufrió Jesús? ¿Qué fue lo que sufrió Jesús? Porque Pedro está diciendo en el versículo 22, en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. La pregunta surge aquí, ¿qué fue lo que Jesús padeció por nosotros? Para que nosotros podamos seguir sus pisadas, que es lo que está diciendo Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús sufrió por nosotros? Saben, amados hermanos, Jesús sufrió lo indecible. Lo que él padeció, hermanos, es indescriptible. Es indescriptible. Comenzando desde la agonía, desde el huerto del Getsemaní, a enfrentar estos dos juicios. Pero no es lo que ellos determinaron, la sentencia que hubo en aquellos dos juicios. ¿Qué fue lo que padeció Jesús? Hermanos, mire lo que dice aquí. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Vamos a descubrir allí brevemente, a grandes rasgos, qué fue lo que padeció Jesús. Porque Pedro nos está diciendo que nosotros fuimos llamados para identificarnos con los padecimientos de Jesús. Pero ¿qué fue lo que padeció Jesús aquella noche? Vamos a ver, 26, 67 al 69. Mateo 26, del 67. Mire lo que pasó en un tribunal. En el tribunal religioso, esta es la escena. Y vamos a imaginarnos, hermanos, a Jesús sufriendo estas cosas. El versículo 67, lean conmigo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Fíjense todo eso, ese cuadro, hermano. Aquí hay dos cosas, hermanos, que son muy humillantes, universalmente hablando, de un hombre hacia otro hombre. Hermano, no hay cosa más humillante que un hombre escupa a otro hombre en la cara. Eso es asqueroso y humillante. Y humillante. Y lo otro que es vergonzoso y humillante que un hombre le haga a otro hombre es que le golpee en la cara. No hay una cosa más humillante que enardezca a un hombre que otro le golpee en la cara. Y a Jesús le hicieron las dos aquella noche. Todos los que estaban allí, hermano, pasaron y le tiraron gargajos. Lo escupieron en la cara. Y lo golpearon en la cara. Y por supuesto, esto también es un cumplimiento profético. Ya Isaías lo había profetizado que a Jesús le iban a hacer eso. Vamos a Isaías 50, vamos a Isaías 50. Ahí está esta profecía. Isaías 50, versículo 3. Isaías 50, versículo 3 dice de la siguiente manera. El 5, perdón. 55. Dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di, el versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas
a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Esputo es un gargajo. Y cuando dice allí que su barba fue, que mesaban su barba, hermanos, no era otra cosa que a Jesús le arrancaron los vellos de la cara. Le agarraron la barba y le desgarraron el rostro, alándole la barba. Lo golpearon en la cara, lo humillaron, y todo eso ocurrió en el tribunal religioso. Allí se cumple esta profecía. Allí se cumple esta profecía. ¿Qué le hicieron a Jesús en esta noche? Esa noche a Jesús lo sometieron a la más horrible humillación. Eso es parte de los padecimientos de Jesús aquella noche. Aquella noche Jesús fue humillado. Aquella noche Jesús fue avergonzado. Aquella noche Jesús fue llevado hasta el polvo de la vergüenza. Todo por cumplir el plan eterno de redención. Todo por cumplir la voluntad del Padre, y en Él se cumplió perfectamente. Amados hermanos, ser cristianos y evadir los sufrimientos que este mundo nos ofrece, hermanos, no es un cristianismo real, porque muchos de nosotros no queremos ser avergonzados. La razón por la cual muchos de nosotros no estamos haciendo discípulos es sencillamente para no sufrir vergüenza ni burla. La razón por la cual nosotros hemos guardado silencio y el evangelio no está siendo predicado es para evitar ser avergonzados y evitar ser burlados. Y queremos un evangelio tranquilo, un evangelio tolerante, un evangelio que no ofenda a nadie. Yo no sé si ustedes vieron en estos días, hermanos, hay una joven venezolana que fue Miss Universo y ahora es predicadora del evangelio. Ella como que sacó un comentario acerca de la idolatría y comenzó a hacer algunos comentarios usando el Salmo 115, hablando acerca de lo ineficaz de los ídolos. Bueno, comenzó a sufrir muchos ataques. Y uno de esos ataques vino de uno de los del zar de la belleza. Y él la criticó y le dijo: calladita, te ves más bonita. Porque este mundo, hermanos, no quiere la verdad, e igual como no quiso la verdad que es Cristo. Entonces nosotros, para evitar el padecimiento, para nosotros evitar la persecución, para nosotros evitar las diferencias con nuestros amigos, preferimos entonces tener un evangelio calladito, un evangelio que no ofenda a nadie, un evangelio que nos traiga a la iglesia todos los domingos, pero de lunes a sábado mi evangelio está callado, porque no quiero tener problemas con nadie. No quiero enfrentar problemas con nadie. Ahora entonces, amados hermanos, ser cristianos y evadir los sufrimientos que este mundo nos presenta no es un cristianismo real. No es un cristianismo real. Ahora, amados hermanos, Pedro nos dice que para esto hemos sido llamados, para que nosotros conozcamos los padecimientos de Cristo, y ya lo hemos conocido. ¿Cómo, hermanos? En toda la historia de la humanidad no ha habido un juicio tan injusto, tan cruento y tan amañado como el que fue
sobre Jesús. Y Pedro dice que para esto hemos sido llamados. Y dice para que conozcamos los padecimientos de Jesús y para que nosotros sigamos sus pisadas. Sus pisadas. Es decir, hermano, que las persecuciones, las afrentas, las burlas que vienen del mundo hacia los cristianos, forma parte de la fe. Forma parte de la fe. Y nosotros debemos seguir las pisadas del Señor. No avergonzarnos del Evangelio, sino ser valientes. Él guardó silencio. Guardó silencio. Qué importante es que nosotros conozcamos las razones por las cuales Jesús guardó silencio. Yo concluyo, hermanos, esta enseñanza diciendo que el silencio de Jesús fue por amor. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti, por mí. Él guardó silencio por amor. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. ¿Y qué sigue diciendo? Callará de amor. Callará de amor. Y esto fue lo que hizo Jesús por nosotros. Él se gozó de nuestra salvación, aunque a Él le dolió. Él se alegró de nuestra salvación, aunque Él padeció. Y aquella noche Jesús cayó de amor por nuestra salvación. Callará de amor. Y Él se gozó y Él se alegró, aunque pagó con su vida, para darnos a nosotros esta salvación que hoy nosotros debemos celebrar. ¿No creen ustedes, amados hermanos, que es digno esto de alabanza a nuestro Dios? De que Él nos ha dado salvación y que su silencio fue por amor, para proteger nuestra salvación. Él cayó por amor a nuestra salvación. Y por eso Pedro dice que nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora hemos vuelto al pastor de nuestras almas. Él es el Cordero de Dios que guardó silencio por amor de nuestra salvación. Vamos a estar en pie, hermanos. Y vamos a agradecer al Señor y darle gracias porque Él guardó silencio aquella noche. Él guardó silencio. Dele gracias a Dios en su corazón. Dele gracias porque Él cayó por amor a nosotros. Él cayó. Él guardó silencio para proteger nuestras almas y nuestra salvación. Padre, gracias. Gracias, Señor. Aunque indigno y pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Gracias. Gracias, Señor, porque no abriste tu boca para vengarte. No abriste tu boca para buscar represalia ni para defenderte. No abriste tu boca, Señor, sino para decir que tú eres el Rey de los judíos y que verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con poder y gloria. Y dijiste también que era la verdad. Eso lo creemos y eso lo recibimos en nuestra fe en el día de hoy. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Oh, indescriptible aquella noche de sufrimiento para ti, Señor.
Como todos aquellos hombres te escupían en la cara, te daban escupitazos. Oh Señor, bocas llenas de maldición, de mentira, bocas llenas de toda maledicencia y maldad, bocas tan putrefactas por el pecado, el engaño, la crueldad. De boca de esos hombres salió escupitazos. Y de las manos de aquellos hombres tan crueles te golpearon la cara, Señor. Desfiguraron tu rostro arrancándote la barba y desangrando tus mejillas, Señor. Todo lo sufriste, todo ese dolor, toda esa humillación, toda esa vergüenza para darnos salvación y vida eterna. Gracias, Señor. Aunque aquel día, Señor, salió la sentencia a la muerte, todo eso formaba parte del plan perfecto de Dios. Todo eso formaba parte del cumplimiento de tu voluntad. Oh Señor, enséñanos a seguir tus pisadas, a no menospreciar el Evangelio, a arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos de toda nuestra mala manera de vivir y vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Rendimos en ofrenda y consagramos nuestras vidas a ti para servirte, Señor, el resto de nuestros días. Gracias te damos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.